Jorge Viñes nos trae hoy una joya, su nuevo libro, La aventura de la conciencia, su propio relato, su propia biografía, la biografía de un buscador que se encuentra y se desencuentra, que no desfallece, que ha dedicado su vida a ello, al camino interior y a investigar el sentido de la vida, a intentar poner luz a las grandes preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, María. Mucho gusto de estar contigo. Mucho gusto, igualmente. Jorge, en primer lugar, yo quería felicitarte porque La aventura de la conciencia, tu último libro, es una delicia de sinceridad, de aventuras, de un buscador en toda regla, de alguien que sin duda ha venido con un propósito muy claro, que es recordar quién es, serlo y extenderlo. Y eso es lo que nos narras. Yo leyendo tu libro veo, pues eso, tu biografía al completo. Es que es la misma cosa, ¿no? Tu biografía y la búsqueda insaciable de tu ser van unidos, no están separados, es el mismo cometido, ¿verdad? Exactamente. Está todo coincidente y así lo he tratado de reflejar en el libro porque ha sido el reflejo de mi vida misma, de mi búsqueda, de mi extravío y de mi descubrimiento, y mi felicidad inmensa de descubrir el sentido de todo. Es lo que he tratado de recoger allí. Uh-huh. Los momentos más importantes de nuestra vida son siempre momentos de comprensiones profundas, ¿verdad? Que a la vez son transformaciones profundas. La primera comprensión que nos narras es la certeza que tal como nos estamos viviendo en este instante es solo una opción, la más densa de todas ellas, ¿verdad? Y Así. podemos tener otras opciones más ampliadas y más amorosas, ¿no? ¿Cómo empezar a vislumbrar, Jorge, que tu vida es solo una opción que tú mismo has aceptado? Bueno, este es el primer regalo que recibí y que me ha impulsado muchísimo a compartirlo. Es que es una dicha descubrir que tenemos unas posibilidades inmensas a nuestro alcance, y que donde estamos habitualmente recluidos es una opción muy limitada, que es la opción de la mente pensante, la opción de pensar, la opción de la mente racional. Esto que por una parte pues parece que es un logro inmenso de la humanidad, hemos hecho el salto, hemos salido de la animalidad para llegar a pensar. Sin embargo, a la postre se ve que es un encapsulamiento. A continuación, esa mente en la que habitamos normalmente, eh, eh, por una parte, bueno, nos ha potenciado en cierto modo, es cierto, pero ahora, sin embargo, nos limita inmensamente. Y el hallazgo es que es posible saltar a un estado más pleno y más completo. Eh, es lo que han dicho las tradiciones toda la vida, lo que se llama despertar, lo que se llama Mm. iluminación, lo que se llaman los estados extáticos, místicos. Esto existe y es muy real. Y lo que he sentido el impulso de compartir esta dicha de saber que es que está a nuestro alcance eso, y lo facilitaremos en la medida en que estamos de repente, lo reconocemos, estamos abiertos a que ello suceda, que esto donde estamos no es lo definitivo. Uh-huh. Otra certeza que debemos comentar para luego, si queremos entrar en detalle, es que el despertar sucede, es nuestra herencia. No, no, y además no puedes hacer nada para que suceda, pero es natural. Así que el personaje que hemos creado, ¿qué margen tiene, Jorge? ¿Cómo podría contribuir a ponerse al servicio de esa gracia? Bueno, pues por una parte me encantaría poder decir que sí, que podemos hacer algo, que podemos ponernos al servicio, podemos optar. Sin embargo, la maravillosa, iba a decir la triste, no, la maravillosa realidad es que no hay nada que hacer. ¿Por qué? No hay que hacer nada. Es que despertar es despertar del sueño de ser un alguien que no existe. Y claro, cuando pedimos de hacer, o quién pudiera hacer, estamos refiriéndonos a este personaje que no existe, estamos refiriéndonos a un sueño. Y ahí el sueño no puede despertar, no puede hacer nada, porque el sueño es un soñado, está siendo soñado. Y como tal, pues no hay nada que pueda hacer. Y por otra parte es que no tiene que hacer nada porque el que hace es el que despierta, el soñador de este sueño. Uh-huh. El regalo es, además, saber que todos tenemos una fecha, unos momentos en los que vamos a despertar y despertamos. Despertamos en distintos grados. Es cierto que a lo mejor pues el grado es súper iluminador, del más iluminado del absoluto, aunque está a nuestro alcance, pues quizás no sea esto lo habitual ni lo corriente. Pero
Grados de despertar sí están al alcance de absolutamente todo el mundo. Y el hecho de estar como atento, de saber, de percibirlo, de estar informado, produce la apertura adecuada para que eso se produzca con más fluidez y naturalidad. Por ejemplo, escuchar ahora mismo este tipo de información está produciendo ya a quien sea que esté escuchando una oportunidad que instantes antes a lo mejor no estaba y ahora aparece. Pues esto es así como se realiza en la existencia. La existencia nos da las oportunidades y nos va llevando al despertar. Y una tercera comprensión que de alguna manera aglutina las anteriores es que por muy dura que nos parezca y se ponga a veces la vida, y se pone, todo está regido por una inteligencia y un amor que crean un orden perfecto donde no hay error, porque la vida es la que sabe. Exactamente, es que es así. Y además no solo esto, sino que además que esta vida que estás sabiendo, eres tú mismo. Es decir, en el grado, lo que estamos, o el descubrimiento, lo que estamos hablando es de que hay grados de lucidez, grados de expansión de la conciencia, donde se ve más, la conciencia se expande o se limita. Por poner un ejemplo, cuando nos vamos a dormir, conciencia hay, sí, claro, hay conciencia porque recordamos los sueños. Hay realidad, sin conciencia no hay realidad ninguna. Siempre hay realidad y cuando hay conciencia. La conciencia crea la realidad. Ahora, lo que no está siempre es la amplitud de la conciencia. ¿Qué grado de conciencia hay? En el sueño, por ejemplo, tenemos la conciencia, pero no nos acordamos de que estamos en la cama, no nos acordamos de si estamos casados, si tenemos hijos, qué hacemos, no nos acordamos de nada de eso. Esa parte de realidad está en el inconsciente. En la parte consciente, esto no está ahora mismo incluido. Pero cuando se produce el salto de despertar, esa parte que estaba inconsciente ahora se incluye. Ahora aparece una realidad más amplia, donde nosotros somos algo más amplio y más realizado. Esa creación desde lo grande a lo pequeño, la hace uno mismo en la totalidad que uno es, que es la vida misma. Entonces, somos nosotros artífices de nuestra existencia y como tal, no nos estamos programando de ninguna manera sádica ni perniciosa. Eso es un absurdo. Uno está proyectando precisamente una experiencia a realizar, un descubrimiento a hacer, un camino de plenitud. Que esto pasa a veces por las fases de dolor, sí, por fases de sufrimiento, sí, por crisis, sí, pero es que las crisis, las adversidades forman una parte indispensable del crecimiento y de la realización y de la plenitud absoluta. Entonces, son nuestros aliados, forman parte de nuestro apoyo y de nuestro lanzamiento. ¿Por qué? Pues porque toda crisis, todo impacto, lo que produce es un resquebrajamiento de esa coraza aisladora que nos está impidiendo hacer una expansión de la conciencia precisamente. Es decir, las crisis, las adversidades, los dolores nos despiertan, nos sacan de la ensoñación, nos sacan de la pesadilla. Y en ese sentido son nuestros aliados, son el hilo de Ariadna que dentro del laberinto en el que estamos, en la experiencia de vida, nos va a conducir inexorablemente a nuestra plenitud, a la salida luminosa. Por eso todo está perfecto, todo está perfecto. Y allí mi ánimo es trasladar una esperanza y una paz, una relajación, una tranquilidad de que todo está saliendo como tiene que ser. No depende, no estás haciendo nada mal. No es que esté sucediendo, no estés haciendo ninguna cosa mala. No eres malo. Estás viviendo lo que tienes que vivir, experimentando lo que ha de ser experimentado y tu proceso mismo te va a llevar a tu realización plena, que es lo que eres y siempre has sido. Claro, porque todo es perfecto en su nivel. Todo Exacto. es perfecto y cada nivel de conciencia también lo es en su nivel. Lo que pasa es que tiene que ser incluido por el siguiente, ¿no? Se trata, sí, Jorge, de reconocer que solo sé que no sé. Se trata de reconocer nuestra propia ignorancia. Esta es una sabiduría inmensa. Reconocer la ignorancia es la oportunidad de aprender. Uno salta, lo decía Sócrates, de hecho, es decir,
solo sé que no sé nada, pero entonces ahora ya sé algo. Es decir, es un verdadero asentamiento en la verdad, porque nuestra limitación perceptiva se encuentra muy inmersa en un universo de creencias. Es creer que la realidad es como creemos que es y creer que sabemos cómo ella es. Ahí uno está muy estancado, está enfangado, está fascinado por esta realidad limitante. El reconocimiento de la ignorancia es precisamente la oportunidad de dar un salto de descubrimiento. El salto a percibir que la realidad es mucho más inmensa de lo que imaginábamos, el salto a descubrir que la realidad no es lo que creemos de ella, parece algo, pero lo que nos parece, eso no es, porque hay realidades perceptivas más amplias donde va apareciendo una realidad más amplia sucesivamente. Entonces, sí, ubicarse en un lugar de no sé, es un lugar de inmensa sabiduría y de oportunidad al saber. Mm. Algo así como, Jorge, por lo que comentabas, es algo así como que no intuimos el potencial que somos, ¿verdad? No lo intuimos, pero todo ya está siendo, todo lo que somos ya es en nosotros, ¿verdad? Es como abrirse, potenciar esa apertura a recibir de alguna manera la comprensión de lo que somos, pero todo ya es, todo ya está siendo, ¿cómo iba a ser de otra manera? Todo ya es. Exactamente, todo está siendo, todo ya es. Y, y el juego, un poquito para que nuestros oyentes pues, entiendan por dónde estamos caminando, Mm. es que, lo que nos sucede, bueno, es que cuando nos nacemos, cuando nos introducimos en la vida, pasa un fenómeno extraordinario y es que nos olvidamos de quiénes somos. Cuando uno nace, se remite al nacimiento de lo que uno es. Pero la pregunta es que ¿acaso no era yo antes de este nacimiento? He nacido justo allí cuando se juntaron el óvulo y el espermatozoide de mis padres. Eso fue lo que me ha creado. Allí es donde yo he nacido. Y un día cuando muera, yo desapareceré. Esto habrá acabado. Esto es un sinsentido esencial. Es decir, lo que jamás va a ser recordado ni visto, no ha tenido nunca existencia. De aquello de lo que jamás te acuerdas, eso nunca ha ocurrido. Entonces, cuando nos damos cuenta de que existe esta previo de no recuerdo el nacimiento y no sé qué va a ser de mi muerte, pero no tiene esto ningún sentido que desaparezca, ahí es donde podemos intuir que hay algo más. Ahí hay algo más. Cuando nacemos, lo que nos ocurre es que esta totalidad que somos queda delimitada por un velo, de la misma manera que cuando nos vamos a dormir, nuestra conciencia queda delimitada por un velo. Y entonces, justo, vamos a explicar esto porque quizás merece la pena. Sí. El hecho de ir a dormir, realizamos todos dos hazañas prodigiosas, que son una, somos capaces de desconectar de nuestro cuerpo, somos capaces de desconectar nuestros sentidos. Claro, cuando desconectamos los sentidos físicos, el mundo externo desaparece, porque fíjate, es que nosotros no conectamos, no podemos percibir el mundo externo directamente. Lo percibimos mediante los sentidos físicos. Lo que nosotros estamos percibiendo es como si estuviéramos encapsulados en una mazmorra y tuviéramos un periscopio por allí, luego tuviéramos un micrófono por allá y estamos encerrados, no vemos, pero recibimos unas señales de afuera. Claro, si desconectamos las señales, se acabó el mundo exterior. Eso lo hacemos cada vez que vamos a dormir. Desconectamos y el mundo exterior desaparece. Pero luego hacemos otra hazaña formidable, subsiguiente, y es que velamos nuestra memoria. Velamos nuestra memoria. Esto es formidable. O sea, somos autocapaces de velar nuestra memoria. Lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos todos los días, lo hacemos nosotros mismos, velamos. Entonces, cuando queda velada la memoria, ya no te acuerdas de quién eres ni dónde estás. Y entonces lo que aparece ahora es que el sueño que estás viviendo aparece como la realidad. Es que es la única realidad a la que tú tienes acceso, porque accedes a eso y además no te acuerdas que hay otra allí afuera. Mm. Ese velamiento es lo que te hace olvidar. Bueno, pues es lo mismo que nacer. Cuando nacemos a este mundo, nacemos a esta experiencia, nacemos a esta realidad. Lo que nos está ocurriendo es que velamos, pero ¿quién nos lo vela? Nosotros
nosotros, al bajar, hacemos el velamiento, porque es que si no, no podríamos vivir esta experiencia. De la misma manera que no podemos vivir un sueño si no olvidamos. De la misma manera que no puedes disfrutar de una película de cine si no olvidas, porque es el mismo proceso. Para ver una película te tienes que soltar la sensorialidad, desaparece tu cuerpo, desaparece tu memoria también, ya no está ahí activándose, diciendo soy así, soy así. Eso desaparece. Y en ese aislamiento tú te quedas proyectado ahí en la película y es entonces que puedes disfrutar, pues te puedes sumergir, vives las emociones de los personajes que hay allá. Son ficciones, pero tú las estás viviendo porque ahora, gracias a que te has olvidado de todo. Es decir, tú necesitas olvidarte para poder vivir la experiencia. Bien, eso es nacer, ni más ni menos. Y morir es el fenómeno opuesto, es decir, bueno, uno suelta la visión, suelta el sueño y expande nuevamente a retornar a donde ya estabas. Despiertas. De morir es despertar. En el sueño, cuando nos ocurre, además, también puede haber dos fases de despertar, que es, por ejemplo, si ahí que hemos velado nuestra memoria y hemos velado la sensorialidad, lo que ocurre en un sueño, si por un casual desvelas tu memoria mientras aún tienes la sensorialidad bloqueada, tienes un sueño lúcido. Estás viviendo un sueño lúcido y allí ya tienes un grado de libertad que antes no tenías. Bien. Y ya cuando desvelas el cuerpo, pues ya retornas a tu totalidad, puedes acordarte del sueño porque de un estado más expansivo, si te acuerdas, si percibes lo que hay adentro, expandes, percibes lo que hay dentro, cada vez que te expandes se completa más. Cuando bajas, no, bajas limitas, se queda inconsciente lo externo, pero a medida que expandes queda consciente cada vez más. Este es el proceso de despertar. Y mi hallazgo, para mi sorpresa, es que el despertar, claro, después de Espiritual. despertarte en la cama, es que hay más despertares, es que hay más despertares. Y eso es maravilloso, María, es formidable descubrir de repente es que existen ahí al lado, maravillas y estados expansivos, plenos, dichosos, en varios grados, además, que hay varios grados hasta la plenitud. Y esta dicha es lo que me ha impulsado a salir de mi cueva, porque yo estaba, bueno, pues ahí en mi vida, pero en un momento dado me ha surgido el impulso de decir, bueno, esto merece la pena, es que es tan bonito, es tan dichoso, que Claro. merece la pena compartirlo. Eso es lo que me ha movido. Si algo merece la pena, ¿verdad? Pasar por aquí es descubrir quién eres, descubrir qué has venido a ser, ¿verdad? ¿Qué has venido a ser, ¿no? Y me ha gustado mucho este ejemplo del despertar, porque del despertar o del sueño y despertar físico, porque el despertar espiritual es un poco eso también, soltar, entregarte al instante, ¿verdad? Como cuando vamos a dormir y lo hacemos cada noche, ¿verdad que lo hacemos cada noche y lo hacemos tranquilamente? Pues el despertar espiritual es un poco eso, ¿no? Es soltar, es desprenderte y entregarte a este instante, ahora. El despertar está sucediendo a cada instante, ahora mismo está sucediendo, nos está sucediendo a todos. ¿Nos percatamos o no nos percatamos de ellos? ¿Dejamos que eso entre? ¿Nos absorbemos de ello? ¿O todavía queremos ser lo que creemos que somos? Y llegar a ser lo que queremos llegar a ser, ¿no? Es Muy fascinante, es bien. fascinante. Es que es el milagro, ese es el verdadero milagro, ¿no? Esa es la verdadera y única muerte que tenemos en vida. Y sucede en vida. La muerte sucede durante la vida. Así es, así es. Es fascinante. Jorge, ¿cómo aparece en tu horizonte esto de lo que estamos hablando, a esto que llamamos espiritual? ¿Cómo se despliega esa llamada en ti? ¿Y tú cómo reaccionas y cómo respondes a ese movimiento en tu vida? Eh, eh, este tipo de llamadas, esto lo tenemos todos, porque todos somos lo mismo. No hay nada ni más, no hay nadie ni más ni menos. Todos somos lo mismo y a medida que vamos ascendiendo, hay una fuente única en la cual convergemos todos, absolutamente todos. Luego ya esto va bajando a medida que, bueno, no, vamos especializándonos en distintas experiencias. Todo se especializa en distintas experiencias y eso nos hace el abanico de todos los vivientes, ¿no? Entonces, todos tenemos este mismo tipo de pautas. A mí me ocurrió
Bueno, pues yo tuve vocación desde jovencito por ese tipo de cosas. Hacía meditaciones, pues me fui a retiros, me fui a la India, hice como todos unos movimientos. Y entonces lo que ocurrió es que llegó mi momento, como el de todos tenemos nuestro momento, nuestros momentos, de hecho, porque no es un único solo, puede haber un único especial y especialmente grandioso, pero estamos llenos de momentos que nos vienen y nos acuden. A mí me llegó mi momento, me llegó un momento cumbre y entonces, pues estando en México, en ese momento, yo estaba recorriendo las vías de Carlos Castaneda y de don Juan Matús, allí las enseñanzas con los indios huicholes, y entonces haciendo allí un trabajo de meditación especial que hacían entre ellos, se llama recapitulación, pues allí se produjo esta expansión súbita de donde me encontré en medio del universo en un estado de unidad con absolutamente todo. Es decir, hubo como el salto a un estado de unitivo, un estado muy arriba. Eh, el salto fue tan grande que luego, pues, claro, al cabo de los días fue bajando. Yo me sentía muy especial, muy raro, pero aquello fue como descendiendo, fue como bajando, asentándose, y empecé a volver a recuperarme como era siempre, pero algo se había trastornado, había chocado con todo mi sistema y, y me creó, en mi caso, lo que se llama una crisis transpersonal. Es decir, y lo explico, porque según hay más personas que les pasa más, otras menos, pero hay una pauta, y es que cuando aparece este impacto de la realidad que descompone el sistema de creencias en el que uno está habitando, lo descompone, lo desquebraja, porque es que no cabe allí dentro. O sea, la inmensidad que se vive en la totalidad que somos, el acercamiento, es paradójico, ¿verdad? Pero es como despertarse en un sueño. Estás en un sueño y de repente algo te dice, dices, no, sí, yo estoy durmiendo en la cama. Y eso de repente colapsa un poco el sueño y lo extraña, ¿no? Lo hace. Bueno, a mí me costó años, me tuve que retirar porque otro elemento que pasa es que cuando se produce este rescabrajamiento del sistema de creencias, uno deja de ser operativo en el mundo. Las pautas habituales ya no funcionan, está la cosa reconstruyéndose. Le pasa, una analogía es como le pasa al cangrejo, que tiene un exoesqueleto por fuera, en la cascarón, y para crecer tiene que romperlo. Nosotros cuando crecemos por dentro y vamos desarrollándonos. El cangrejo no puede hacer eso, él tiene un exoesqueleto. Para crecer se tiene que romper. Pasa allí una fase de crisis, se rompe, se cae la cáscara, pero cuando se cae la cáscara queda vulnerable, porque no ha nacido la cáscara siguiente, que lo ampare. Entonces, ¿qué hace el cangrejo? Pues buscar un aislamiento, un lugar de protección, porque está vulnerable. Bueno, pues eso me ocurrió a mí. A mí me duró la vulnerabilidad 5 años, quizás porque soy un poco corto de entendederas, quién sabe, o de capacidades. Es que a mí me duró 5 años. Yo estuve 5 años en una masía en las montañas de Prades, Tarragona, y en un gran aislamiento, y necesité de todo ese tiempo para integrar todo esto que había pasado, aterrizar, tomar cuerpo, volver a construir, desprenderme del ego y empezar a reconstruir otra formación, otra estructura. Y así es como me pasó a mí. A otros les pasa de otras maneras, o sea que hay muchas maneras de pasar y mucho más fáciles. Bueno, a mí me pasó así, y tal como me pasó, pues lo cuento. Es verdad que la biología nos muestra muy bien esa metamorfosis. También como en el interior del tejido de una oruga hay unas células llamadas células imaginativas que son de una Mm, frecuencia diferente a las mm, propias de la oruga, ¿no? Y tanto es así que el sistema inmunitario de la oruga intenta eliminarlas, pero no puede. Y estas crecen y al final llevan a cabo esa gran misión de transformar una oruga en una mariposa. Ese milagro increíble. mm. Así que estamos todos en un proceso de evolución permanente, todos los seres vivos, ¿no? ¿Cuándo aparece, Jorge, y cómo sucede, digamos, la verdadera transformación en el ser humano? Porque todos estamos, de alguna manera, yendo hacia allí, ¿verdad?
no solamente estamos yendo hacia allí, sino que es que somos eso. La maravilla es que en realidad no estamos... La analogía que has puesto de la oruga y la crisálida es perfecta, ¿eh? Por cierto, esa transformación es ideal, así es. Increíble. Lo que podríamos decir es que la oruga en realidad siempre ha sido mariposa, por decirlo de algún modo. O sea, Sí. lo que le ocurre a la oruga es que era siempre, y siempre ha sido una mariposa, pero que no ha sido una mariposa que ha pasado una experiencia de oruga momentáneamente y luego recupera lo que siempre ha sido. Entonces, vamos hacia allí porque es que en realidad nunca hemos dejado de estar allá. Claro, y además, Jorge, quien pone los huevos es la mariposa, Y por nunca la eso, oruga. exacto, muy bien visto, es perfecto, es Sí, así. sí, sí. Y entonces a nosotros nos pasa igual, nosotros nacemos y cuando nacemos como humanos, nacemos en este colectivo humano que es una única entidad por otra parte, somos la humanidad, somos lo humano. Somos lo humano, la experiencia del absoluto teniendo la experiencia de lo humano individualizadamente, y entonces, pues efectivamente todos tenemos nuestro momento en el que nos llega el momento en el que ha sido programado, hemos programado nosotros mismos desde la totalidad que somos, hemos programado el momento en el que va a ocurrir las experiencias, los pasos, las sucesivas y los despertares. Y cuando eso ocurre, se realiza. Puede ser, por ejemplo, para matizar esto, lo que quiero decir es que uno puede pensarse, bueno, si medito mucho, si medito horas y horas y dedico a las meditaciones, como hacen me retiro a la montaña y me retiro y medito, me iluminaré, despertaré. Pues no, puedes hacer esto y puedes pasarte toda la vida sin que te pase nada. O todo lo contrario, es que jamás se te ha ocurrido ni meditar, ni sabías que existiera tal cosa como meditar, y de repente te encuentras despierto en medio del mundo. Claro, cuando les pasa a estos, que les pasa, hay gente que les pasa, el trabajo es ahora entender qué es lo que te ha pasado, porque al Claro. menos si has leído antes algo de la meditación y sabes que existe gente que se ilumina, que despierta, que las cosas suceden así, pues ya tienes cierta referencia. Pero cuando no las tienes, tienes que descubrirlas después, a posteriori. Esto le pasó a David Cars, por ejemplo, un norteamericano que pues le pasó esto, tuvo un despertar muy grande. Y a partir de allí, él lo define de la siguiente manera. Dice, yo de este despertar recibí todas las respuestas, pero me faltaban las La preguntas pregunta. a las cuales estas respuestas respondían. Y entonces tuvo que ir a buscar las preguntas. Qué bueno, qué bueno. Fantástico, fantástico, fantástico. Y es muy bueno el libro que tiene porque él relata cómo fue descubriendo las preguntas. Todo es un regalo, María. Sí, totalmente, ¿no? Pero digamos que nada puede cambiar de una cosa a otra, digamos, sin perder su identidad original, ¿no? La mariposa no puede ser mariposa siendo oruga, ¿verdad? O sea, así que antes de esa transformación debes acceder a un nivel o a un lugar, vamos a decir, algunos dicen el nivel de la nada, dicen, que no deja de ser el desprendimiento del personaje que soy, de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la función, Jorge, de ese personaje que somos? ¿Qué creemos que somos, ¿no? Y al que estamos tan apegados? Bien, todo es un proceso mental. Todo esto que describes, que es exactamente y precisamente así, es todo un proceso mental. Nosotros nos sumergimos en un sueño. O sea, lo que está ocurriendo es que hay una inmersión, este descendimiento al nacer. Es un descendimiento que la película Matrix refleja muy bien. O sea, nacemos en Matrix, nacemos en una creencia, un consciente colectivo, una creencia colectiva que sustenta una convicción de lo que la realidad es. Y creemos que la realidad es así, de esta manera y tal y cual. Cuando nacemos allí, lo que estamos haciendo es imbuirnos de todo un software mental. El software mental significa que se nos está diciendo desde el momento de nacimiento, porque nacemos vírgenes, nacemos en el vacío, como acabas de decir, nacemos en la nada. O sea, el recién nacido es nada, nada. Es pura conciencia, Pura conciencia pura, inocencia, no es pura comprensión, es inocencia. inocencia sin comprensión, ¿no? Inocencia pura, conciencia pura y absoluta con todo su potencial, pero ahora en este velamiento que aparece, ahora esa página en blanco, que es el niño recién nacido, empieza a escribírsele un programa. Este programa que recibimos desde jovencitos, que es que las cosas son así, que hay que hacer esto, que esto es bueno, que esto es malo, que esto es así, que esto es allá, que tú eres esto y que tú eres lo aquello,
tú eres eso y aquello, y eso te van a empezar a dar imágenes de un ego, de una conformación, de una estructura. Todo esto está siendo aprendido. Está siendo aprendido. Y es lo mismo que el navegador de tu coche, que tú lo enchufas y te va guiando. Esto lo detectamos. Y esto es porque, claro, esto que vamos a bajar un poco a tierra para que podamos, nuestros oyentes puedan entendernos. Mira, el que nos está escuchando, se puede detectar este programa en la voz interna. Fíjate a ver esta voz, este diálogo interno que tenemos dentro todos, que está hablando sin cesar, está hablando continuamente. Precisamente uno de los obstáculos de la práctica meditativa es que dices, bueno, meditar es llegar allí y silenciar. Pero no puedes. No puedes porque hay un programa activo en ti, que es esta computadora, este software activo que está hablando continuamente. Si te paras a escucharlo, a contemplarlo con una distancia, si te paras a contemplarlo, lo que percibes es que te está indicando lo que las cosas son y lo que tienes que hacer al respecto. Es un narrador. Un narrador te dice, por ejemplo, mira, aquí viene Juan, joder, la última vez me trató muy mal, ahora se va a enterar porque le voy a decir que esto y lo otro, pero, pero, pero si es que tu programa te está diciendo cómo tienes que responder, cómo tienes que hacer, estás inmerso, estás encapsulado en un proceso de esclavitud dentro de tu programación, y tu programación es el ego. Ahora, la buena noticia es precisamente este encapsulamiento que produce el ego, este programa mental en el que estamos metidos, que nos está encapsulando, que es todo el uso de razón, de ahí se puede salir. ¿Cómo puedes salir? Pues el primer paso, más que como cómo sucede salir de allí, es que te das cuenta de que tú no eres el diálogo interno. Te puedes dar cuenta, nuestros oyentes, cualquiera podemos darnos cuenta si simplemente paras un momento, cierras los ojos, intentas aquietarte. Entonces, escuchas de todos modos la voz dentro de ti, te darás cuenta de que no la estás haciendo tú. Tú no estás haciendo la voz, tú la estás escuchando. Tú estás siendo el receptor, tú eres el escuchador, el que contempla la voz, ¿sí? el que la da pábulo. Ahora, si tú te trasladas desde la voz, que tú crees que eres tú pensando, tú crees que la voz en tu cabeza eres tú que estás pensando. No, tú no eres la voz en tu cabeza. La voz en tu cabeza es un programa que te está pensando a ti. Es al revés, te está pensando a ti. Ahora, si lo ves, esto se llama meditar. Meditar es, te sientas y dices, a ver, la voz interna, este diálogo, a ver, contémplalo. Contempla cómo aparece, cómo desaparece, cómo a veces está, a veces no está, a veces hay silencio, a veces... Contémplalo y a medida que lo contemplas empiezas a distanciarte de ello, empiezas a ser menos presente. Y llega un momento, y yo afirmo, llega un momento en que esa voz desaparece por completo. Entonces saltas a otro estado de conciencia, que es el estado de silencio, el estado inmediatamente siguiente al estado de pensamiento habitual nuestro. Se salta a otro estado de conciencia, que es el estado de silencio, que en el que habitan muchísimos despiertos, cada vez más, porque esto es una cosa que se está extendiendo más y más. El despertar es algo que está ocurriendo de manera colectiva. En este estado de conciencia, fuera del pensamiento, aparece una libertad muy grande. Aparece allí la evidencia de que la vida está realizándose como tiene que realizarse. Es que la ves. Si lo piensas, no lo ves. Lo que ves es lo que tu programa te está diciendo. Y además tu programa te está diciendo cómo es la realidad y cómo eres tú. Te estás recordando como ego. Tu programa te está diciendo, tú eres María, tú eres Jorge, tú eres Juan, Rocío. Tu programa es un programa que dice cómo es la realidad externa, pero te dice cómo eres tú también. Está programado todo esto. Bien, cuando tú lo ves y aquello se distancia, se puede distanciar y finalmente se puede acallar, desaparece, entonces apareces tú realmente. ¿Que quién eres? Nadie, nadie. Eres conciencia presenciando, un testigo, eres una conciencia silenciosa, impersonal, atestiguando el universo. Es maravilloso, absolutamente liberador. Lo que estoy haciendo ahora es contemplar la conciencia despertada. Ahora la conciencia despertadora está contemplando la realidad. Y hay tal dicha, que es tan liberador, es tan maravilloso, tiene tanto sentido,
tanto sentido, todo de repente empiezas a ver cómo tu vida ha ido transcurriendo perfectamente desde los comienzos, como no podía haber sido de otra manera, y te ha llevado hasta aquí, hasta este despertar. Bueno, esto es lo que tenemos todos como promesa, todos tenemos esto a nuestro alcance. Así que ese personaje, lejos de mirarlo mal, es acogerlo, porque nos ha traído hasta aquí. Oye, ha hecho su función, nos ha traído a los pies del despertar. Gracias, personaje, ya no te necesito, pero gracias por traerme hasta aquí, ¿no? Hay que ser amable con él, hay que ser Sí, amable. sí, sí, sí. No hay que matarlo, no No, hay que maltratarlo tampoco, no, no. exacto. No, no. Además al revés, porque maltratas al personaje, peor, mucho peor, el personaje se acrecienta de algún Lo modo, haces más grande, claro. Castilla. No, el personaje se disuelve, desaparece con toda sencillez, sencillamente porque ha sido, como diríamos, ha sido algo que te ha amparado durante un tiempo, que te ha llevado a lo largo de la vida, porque es verdad que cuando somos recién nacidos, en este proceso de vida que es la humanidad, necesitamos esta incorporación de un software inicial, Claro, necesitamos claro. un sistema operativo que nos lleve. Nosotros al nacer tenemos el hardware, tenemos el cuerpo, los sentidos. Lo que más tenemos fundamentalmente es la conciencia que somos que nace. Nace y se incorpora con este traje, que es el cuerpo físico, los sentidos, las percepciones, etcétera, etcétera. Es el hardware, ¿no? Los procesos. Pero luego necesitamos el software, el sistema operativo, porque sin sistema operativo el hardware no sirve para nada. Entonces, efectivamente, bueno, este navegador, que es el sistema operativo, nos transporta, nos permite deambular, nos permite experimentar, como no podríamos hacerlo de ningún otro modo. Claro, somos el experimentador. Somos el experimentador. En las películas de ciencia ficción, por ejemplo, a veces se plasma como un tipo, no, Avatar, por ejemplo, Avatar, la película Avatar, pues esa conciencia que es el sujeto aquel humano se introduce dentro del organismo psicomente del personaje de ese mundo, y a través de él ahora experimenta ese mundo como ese ser lo percibe y lo puede percibir, pero solamente puede hacerlo gracias a que se ha introducido dentro del traje del psicofísico de este personaje. Esto es lo que hacemos. Y está muy bien, está muy bien. O sea, nacer está muy bien, estar dormidos está muy bien, soñar está muy bien, pasar experiencias, crisis, deseos, todo está muy bien porque todo forma parte de nuestra experiencia. Y luego llega nuestro momento de despertar y eso está genial, porque también forma parte de esta plenitud en la que estamos introducidos. Eso está mejor aún. Bueno, todo es formidable. Todo está bien. Jorge, te voy a preguntar algo que parece obvio y no lo es tanto, ¿no? Tú que has transitado varias de ellas, ¿cómo transitar una crisis personal existencial perfectamente? Quiero decir, ¿cómo entregarte a una crisis, bajo tu punto de vista, de la forma más óptima? Ahora te puedo decir algo de eso. Antes no. Antes uno hace lo que puede. Y también te puedo decir que la manera en la que uno hace lo que puede es perfecta también. Es decir, no es nada, es que forma parte, todo el conjunto forma parte. Ahora, una vez tienes un grado de despertar, no es que yo me voy a poner ninguna medalla ahora de que soy el gran iluminado, no lo soy, pero un grado de despertar sí tengo, he vivido esos despertares. Ahora para mí las cosas son distintas. Ahora, por ejemplo, vamos a decir antes y después. Antes aparece una crisis y entonces aparecen allí culpables. O hay alguien externo allí que te está haciendo te está fastidiando, te está haciendo la cusqui, o eres tú mismo que eres incapaz, que no puedes y no sé cuántos. Hay un culpable, y hay un culpable, entonces hay una pugna, hay una lucha. No solamente hay dolor que puede producir las circunstancias, sino que hay sufrimiento. Sufrimiento porque hay un esfuerzo, una lucha, un algo malo. Eso es antes. Ahora, después no hay ningún culpable. No hay ningún culpable. Lo que hay es procesos de aprendizaje y transformación, que vienen exactamente en su momento y como tienen que venir. El reconocerlo, reconocer que esto es así, quita el sufrimiento. Le voy a poner un ejemplo concreto para todos nuestros oyentes. Llevamos a nuestra mascota al veterinario o allí para que le arranquen una muela. Tú imagínate lo que puede pensar el pobrecito animal. Es decir, la araña se le está martirizando. Se está martirizando. Ahora,
Por el contrario, tú vas al dentista porque te duele una muela y vas al dentista voluntariamente porque sabes que te vas a sacar la muela esa que la tienes mal. Entonces, ¿qué tipo de actitud distinta hay entre la mascota y tú? La distancia está en el saber, en el conocimiento, en el darte cuenta de que esto está siendo para bien, está siendo para bien, es correcto. Entonces, ¿te va a doler la saca de la muela? Sí, sí, eso no. Pero el sufrimiento, eso es lo que podemos descargarnos completamente. Entonces, vale, si tienes un punto de despertar, eso funciona, opera así de inmediato, porque se ve que las cosas funcionan como tienen que ser. Si aún te cuesta y tienes un poco, entonces confía, confía. Confía, la vida es sabia, la vida es sabia, la vida te ha permitido nacer, te ha llevado hasta aquí, te ha transportado, tú no has hecho nada, la vida te ha ido llevando. La vida es sabia, confía en la vida, la existencia sabe lo que está haciendo. Mm. Y si no puedes confiar en la vida, pues por lo menos puedes confiar quizás en una entidad superior, en la divinidad, en algo. Entonces, pues reza. Cualquier cosa que sea el depositar la confianza de que lo que está ocurriendo es adecuado y que va a salir lo mejor de ello. Y Ujú. ya, y suelta, y deja, relájate. Eso ocurrirá. Déjate llevar. Confía, 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 ¿no? Confía. Pero es toda una gesta a veces abrirse a sentir tu dolor, ¿no? Y ver instante a instante cómo intentas escapar de él, creando excusas, como tú decías, o culpando al otro, porque huir de él es también cambiarlo, querer que sea otra cosa, querer que no esté. Porque después de todo, el dolor, Jorge, no significa nada hasta que tú lo defines. ¿Qué tal sentirlo sin definirlo? ¿Qué tal sentirlo sin contextualizarlo, verdad? Cuando lo defines, como tú decías, es cuando se convierte en sufrimiento. Pero Muy, antes no, antes es dolor propiamente, siéntelo, sin mente, ¿no? A ver qué sucede. muy bien visto, María. Eso está muy bien. Fíjate, esto converge con lo que decía el Buda. El hallazgo del Buda, maravilloso, fueron unos cuantos, pero vamos a mencionar un par. El primero es que la vida es dolor. La vida es dolor. La vida es dolor. Porque forma parte del placer y dolor, de la motivación fundamental y básica por la que todo se mueve. Se mueve todo entre estos dos polos, que son placer y el dolor. Y a partir de allí, la vida se pone en movimiento. La vida es placer y dolor. Pero no como el placer por allí y el dolor por allá, sino que es placer-dolor. Y son inseparables, inseparables. Todo es un conjunto que nos va moviendo hacia lo que sea. Esto es lo primero que descubrió, nos transmitió el Buda. Pero la segunda cosa que nos transmitió es que toda la fuente de nuestro sufrimiento es el deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo son las siguientes cosas. Primero, el deseo es una opción mental, fundamentalmente mental, donde de repente tu mente le gusta el placer, pero no le gusta el dolor. Y entonces lo que hace es, de este placer-dolor, que es inseparable, quiere separarlo y decir, yo quiero el placer, pero el dolor quiero huir. Entonces, eso produce una activación mental, donde el mundo se desvirtúa, el mundo desaparece, la realidad tal cual es, desaparece. Y aparece este lugar de lucha, de pugna y de sufrimiento extremo, donde está uno en continuo combate con la existencia, para lograr atrapar el placer y para lograr huir del dolor. La vida deja de ser disfrutante y empieza a ser un infierno. Eh, eh, y el proceso es este proceso mental de separar. Mm, mm. Esa es la Claro, cosa. mirar Entonces, el lo que dolor hace, sin la historia que narra tu mente. Ahí te transformas. Ahí el dolor es transformador. Que para eso ha venido a ser, para eso ha venido a existir ese dolor, ¿no? A ser transformado. Porque es verdad que el dolor, pues eso, no se piensa, se siente, se incluye, ¿no? Llegas a la conclusión de que tienes que incluirlo y de que si no lo incluyes, de alguna manera eso te posee a ti. Todo aquello que no incluyes, de eso te esclavizas de alguna manera, ¿no, Jorge? perfecto. Bueno, lo has descrito súper bien, María, en efecto. En efecto. Bueno, no sé si tendrías que hablar más, porque No, te lo no, pero sabes yo lo muy siento bien. así. Yo, Lo yo sabes muy siento que bien. cuando quiero huir del dolor, ese dolor se mantiene ahí, permanece, como tú decías antes, se hace más grande y sube el volumen. Y me dice, María, estoy aquí.
que no me oyes, y sube el volumen si no lo quieres oír. Entonces llega un momento que lo tienes que oír, ese dolor está ahí para ser sentido, pero nunca para ser pensado, pero nunca para ser contextualizado, para ser clasificado. Vívelo tal como llegue, sin, y descúbrelo mientras lo vives, descubre qué es mientras lo estás viviendo. No te anticipes a nada, no te anticipes al dolor, vívelo tal como es, ¿no, Jorge? Muy bien, muy ¿Cómo bien, lo muy bien, muy ¿De bien. qué manera vamos a vivirlo? Pues llegas a la conclusión que esa es la buena manera, porque de esa manera, tal como entra, se va, ¿no? Como la respiración, el dolor, contracción, expansión, ¿no? Llega y se va, ¿no? Nada llega a ti para quedarse. Tú no eres un almacén, no llega nada a ti Mm. para quedarse. Ni tu relación de pareja tienes que mantenerla, ni tienes que mantener ese pareja, no tienes que mantener nada, las cosas fluyen. Si se quedan, están bien, pero no las tienes que mantener, no has venido a mantener nada, ¿no? Llegas a esa conclusión, has venido a fluir con ello, a ser canal de ello. Perfecto, perfecto, porque yo lo reconozco, ¿eh? Que es así, efectivamente. Tiene, o lo que yo he recibido, lo que vivo, es que fluir con la existencia alivia muchísimo, muchísimo. La resistencia al dolor lo agranda, tal cual lo has dicho. Por eso cuando vas al dentista, lo que te dice el dentista es relájese, porque si intentas forzar te va a doler más. Entonces, rendirse al dolor produce, también me lo he vivido así, cuando se rinde uno al dolor, llega un momento en que el dolor desaparece. Mm. En la rendición total al dolor, el dolor llega un momento en que desaparece. No se agranda, se agranda, se agranda hasta el infinito. No. Llega un momento en que se va. Entonces, nuestro más dolor es la resistencia. Mm. Resistirnos es lo que nos hace. Y eso es efectivamente una actitud muy mental, muy espontánea, por otra parte, del cuerpo del animalito, el animalito que se resiste al dolor, intenta huir de él, es una pauta de las pautas de vida que tenemos, pero precisamente el hacer un salto en la conciencia nos pone en armonía y en apoyo, en concordancia, en fluidez con la existencia, que tiene su placer, pero también su dolor. Y todo ello saca uno partido de todo ello. Mm. Y descubres que cuando lo estás sintiendo óptimamente, correctamente, eso se disuelve y deja un gozo, un espacio de gozo, de alegría, de plenitud en ti. ¿Cómo sabes que has traspasado ese dolor? Porque no hay ni un residuo en ti de ello ya. El dolor se liquida completamente. Esa es la prueba de que eso ha sido transmutado de alguna manera y eso lo hemos sentido alguna vez todos. A veces Sí, no, sí, a lo sí. mejor no te has percatado de ello y no le has puesto nombre, pero cuando ese dolor a veces es tan intenso que es que te traspasa, deja ese espacio limpio, disponible. Es eso lo que tiene que pasar, que eso vuelva a ser disponible en ti para lo que llegue a continuación, ¿no? Y ese espacio es un espacio de gozo, es un espacio de plenitud. Es Sí, así, sí. ¿verdad? Catártico, sí, sí, Exacto, liberador. exacto, Eh, exacto. No hay y, y to- residuos. y todos lo sentimos cuando salimos del dentista. Y Exacto. no, sino al instante, al día siguiente. Es verdad, es O a los verdad. 2 días. Es que Por eso que libera. nos pasa a todos constantemente, Jorge, lo que pasa es que nuestra atención no está puesta ahí. Eso es. No está puesta ahí nuestra atención. Entonces, no nos percatamos, pero eso está sucediendo constantemente, ¿no? Jorge, ¿qué son las Exacto. experiencias cumbres? O algunos llaman experiencias místicas, o antes has dicho transpersonales. ¿Nos suceden a todos independientemente del nivel de conciencia? ¿Cuál sería su función? Y cómo de alguna manera integrarlas en nuestras vidas si sucede. Hay distintos grados de despertar. Hay distintos niveles de despertar. Y yo he hecho un recorrido por la... A mí me ha ocurrido de esa manera. No es porque yo sea particularmente brillante, sino que, bueno, a mí me ha ocurrido así, a otros les ocurre de otra forma, ¿no? Yo empecé por esta experiencia cumbre inicial, me costó mucho integrarla, ya te digo, estuve 5 años en las montañas de Prades, ahí aislado, después ya me reincorporé. Fue entonces que empezó a aparecer
las respuestas, las interacciones, y empezaron a aparecer el abanico de grados de despertar. Uno que he mencionado es este inmediato, muy pleno, que es el de la quietud mental, cuando se produce el silencio, cuando salimos del diálogo interno, esto se aquieta, salimos a un grado de libertad, porque hasta ese momento estamos siendo condicionados porque el programa nos dice. Cuando el programa se calla, ahora aparece la inocencia otra vez. Ahora vuelve a aparecer el asombro, vuelve a aparecer la admiración, vuelve a aparecer la perfección. Este es un nivel magnífico, maravilloso. Pero hay más. Un siguiente nivel que yo viví es lo que se le llama la no dualidad. La no dualidad, lo que aparece, veamos, lo que estamos antes es como que hay un individuo aquí separado de todo lo demás. Es decir, es la dualidad. Hay como por lo menos dos, que soy yo y lo demás. Mínimo hay dos. Bien. En la no dualidad lo que parece es que esta limitación queda traspuesta, se desvanece. Se desvanece en la medida en que uno deja de identificarse con el individuo. Y la conciencia entonces se expande para abarcar lo que es. Cuando se expande para abarcar lo que es, ya no hay distinción, ni tú, es todo lo otro. Ahora hay conciencia con contenidos. El contenido es sí mismo y todo lo demás. Hay una intervención. Pero no hay dualidad, no hay dos. Y se parece mucho, porque quizás esto sea un poco difícil de imaginar, pero quizás para la gente que ha tenido sueños lúcidos, no sé si tú has tenido a lo mejor un sueño lúcido. Bien. La gente que ha tenido sueños lúcidos, este salto de la no dualidad se parece mucho a un sueño lúcido. Es decir, cuando antes tú estás en el sueño, tú vives allí que estás viendo unas escenas en las que están ocurriendo cosas, tú estás allí, además te están ocurriendo cosas porque tú no las haces, vienen, vas, sucede, estás en un escenario y de repente te surge un impulso, vas para allá, todo esto está ocurriendo, sucede, bien, pero en un momento dado recuperas tu memoria de que esto es un sueño y cuando recuperas la memoria de que esto es un sueño, de repente te encuentras que estás en tu sueño. Ese es tu sueño, todo lo que estás percibiendo es tu sueño. ¿Que tu sueño dónde está? En ti, es tu sueño en ti. Tú estás albergándote como soñado y albergando todo lo que acontece en tu sueño y todos los acontecimientos. En tu sueño no hay dos. Ese es un salto fantástico. Bien, pues este despertarse en el sueño es lo mismo en este caso de la no dualidad, cuando se trasciende el límite de individual. Yo lo viví cuando de repente me di cuenta de que yo como conciencia, a decir de esta manera, yo como conciencia estaba albergando todo lo que estaba yo percibiendo. O sea, todo lo que estamos percibiendo, lo que estás percibiendo ahora mismo, María, está dentro de tu conciencia, está dentro de ella. Tu conciencia lo está abarcando, está en su interior. Ahora, si en vez de identificarte con una parte de esa totalidad que percibes en tu conciencia, que se llama María, te identificas con la conciencia misma que está percibiendo, ahora estás dentro de ti. Y todo está dentro de ti también, y ya no hay dos. Se acabó la dualidad. Bueno, eso es un salto fantástico. Eso es un salto fantástico. Eso es maravilloso. Ese sí que ya es un terreno de dioses formidable. Pero aún hay más. La buena noticia es de que aún hay más. Detrás de esto, que ya es, pues ya está bien, ya está bien. Y yo conozco a bastante gente que lo ha vivido, porque una de las cosas que me ha motivado a escribir este libro y compartirlo es porque cuando asisto a retiros de meditación, de una semana, de 10 días largos, intensos, es fácil que haya gente allí experimentando estados ampliados de conciencia, estados que se amplían y que no saben lo que les está pasando. De hecho, me ocurrió una vez que una persona que estaba allí dice, lo contaba después en el momento de compartir, decía, uy, estaba allí meditando y de repente desapareció todo y entonces pues yo estaba allí y entonces tuve que abrir los ojos y pellizcarme para volver a encontrarme conmigo porque es que no había desaparecido todo y estaba solamente yo envuelto en todo. Y dices, pues qué pena. Qué pena porque la interrumpimos, ¿verdad? Has salido de tu maravilla. Pues bien, el siguiente estado es un estado de éxtasis.
es el estado que describen los místicos estáticos. Ese es un estado de despertar adicional muy maravilloso. Bueno, eso sí que es la dicha absoluta, ¿no? Una dicha en donde el amor se expande, el corazón se expande, se abre a todo el universo y ya está lleno de dicha y de abrazo y de compasión absoluto por todo cuanto existe, que es sí mismo. Esa expansión es digna de disfrutarla a tope. Eso es el estado extático. Y luego todavía hay el salto a la cumbre absoluta del estado de unidad absoluto. De manera que hay como una serie de escaleras donde podemos transitar y podemos subir y bajar. Y eso, cuando yo viví eso, me recordó la visión de Jacob, el sueño de Jacob, Sí. la escalera de Jacob, donde decía, suben y bajan los ángeles del Señor del cielo a la tierra. Dice, pues exactamente así, exactamente así. Es decir, podemos subir a los cielos y podemos descender, no a los infiernos, pero vamos a la tierra, podemos bajar aquí, podemos subir y bajar. Eso es exactamente así. Es Es así. así. Subir al cielo y descender a este mundo de materia que a veces es densa, 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 ¿verdad? ¿Y por Sí, qué? Porque todo está, ¿no? Todo está siempre siendo, ¿no? así Por es. lo tanto, tú te puedes mover, ¿no? Por esos niveles porque todas están sucediendo en ti ahora mismo, ¿no? En tu libro, Jorge, creo que hablas de la historia de Michael Singer. Cómo explicas en el libro que él decide, una persona que ha despertado, decide firmemente desatender totalmente al ego y solo pasar a la acción con los designios que tengas claros, que son designios que son firmes del espíritu, digamos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le sucedió a su vida? Bueno, lo de Michael Singer es efectivamente uno de los Maravilloso. ejemplos formidables de los testimonios que valen la pena Sí. contemplar. Lo que a él le ocurrió es que bueno, él tenía una mentalidad él era muy matemático, muy científico. Uh-huh. Y entonces ni se le había ocurrido ni por lo más remoto nada que pudiera tener nada con que ver ni con la psicología ni la filosofía, nada, nada. Pero le ocurrió que le llegó su momento. Y entonces, en su momento, tenemos todos, insisto, todos tenemos nuestro momento nos llega y nos revela. Le llegó su momento y estaba conversando con su cuñado, el hermano de su esposa, se dio cuenta en un momento dado de que había, de esa voz que estaba dentro, que estaba hablando y que había allí que le estaba diciendo y que estaba queriendo decir. Y comenta, dice, es que me di por primera vez cuenta de la voz que había dentro de mi cabeza. Y eso le impactó porque no se había dado nunca antes cuenta de que esa cosa existía allí. Claro, todos la tenemos, pero no todos nos damos cuenta de que existe la voz, porque estamos acostumbrados a dar por descontado de que esa voz es que somos nosotros pensando. O sea, que yo quiero pensar y entonces hago esa voz en mí. No, eso no es así. La voz está allí, es un programa automático. Bien, él se da cuenta allí. Entonces, intenta descubrir qué es eso de la voz, se va a su biblioteca, un tipo muy inteligente, de la biblioteca intenta encontrar libros de psicología, no aparece nada, ningún libro de psicología habla de la voz. Y sin embargo, en sus manos cae un libro que se llama La autobiografía de un yogui, eh, no sé, la autobiografía de un yogui o Los tres pilares del Zen, uno de estos dos, donde de repente allí sí que se menciona, es decir, esta voz que está allí dentro, Los tres pilares del Zen, bueno, es un libro de meditación Zen, y entonces se dedica a meditar. Y dice, pues yo quiero hacer esto de descubrir la voz y desvelarla y salir de allí. Y entonces, pues se pone a meditar por su cuenta y riesgo y tiene efectivamente allí una revelación muy grande, un salto en la conciencia, un salto cuántico, porque el salto en la conciencia son saltos cuánticos, Mm. saltos expansivos, no es algo gradual, es algo que hace ¡pam! Mm. Mm. Saltas a un nivel. Es como, Eh, como el electrón en la órbita, ¿verdad? Hay un Exactamente, salto. tal cual, que no es que sea pero paulatino, que el electrón se va alejando de... No, hace como ¡pum! Un salto cuántico y a una órbita superior. Entonces, aquello fue que cuando descubrió la plenitud, este silencio, y fue cuando él decidió que jamás se alejaría de eso. Y entonces, en ese proceso de jamás alejarse, ocurre lo que has Sí. comentado, y es que hasta ese momento él hacía como todo el mundo,
decidir las cosas que voy a hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, esto de que decidimos las cosas es pura apariencia. Sí. Nosotros nos creemos que decidimos las cosas. De esto te lo voy a comentar después, pero bueno, para no terminar este hilo, él decidió, bueno, yo no sé realmente qué es lo que debo hacer, qué es lo que me conviene hacer, la vida es mucho más sabia, entonces lo que voy a hacer es dejar que la vida misma me proponga qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, efectivamente, a partir de allí, cada vez que venía algo y venía una señal o venía una indicación, pues él iba por allí o iba por allá. Le proponían algo, pues lo hacía. Le decían que y tal de allí, pues allí iba. Y de esta manera fue que él fue progresando en su vida hasta llegar a ser ultra multimillonario, porque no dejó nunca de ser un místico, pero además multimillonario. Bueno. Tienes una paradoja, pero es interesante. Sí, quería comentar, porque me parece muy valioso, el hecho de que es importante darnos cuenta de que nosotros creemos que estamos decidiendo las cosas que queremos hacer, y eso no es verdad. Esto no ocurre así. Esto, nuevamente, se puede percibir, todos lo podemos percibir, que no quede en una teoría, no hay que creerse nada, no hay que tener fe en ninguna cosa. Se puede ver. Podemos verlo como no somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer. ¿Cómo lo puedes ver? De una forma meditativa, si tú te asientas y dices, por ejemplo, pues quiero ir al cine. Para un momento. ¿De dónde te ha salido el impulso a ir al cine? En primer lugar, si te paras a verlo meditativamente, que es esta quietud, meditar es contemplar. Meditar es ponerse en la contemplación, de aquietar la mente, no creer ni no creer, no juzgar, no manipular, sino ver las cosas como son. Si te paras allí, te das cuenta de que ha surgido un pensamiento dentro de tu programa mental, que dice, yo iré al cine. Entonces tú este pensamiento que ha salido, lo captas y te lo apropias porque crees que eres tú pensando eso. No eres tú pensando eso, ha salido y tú lo captas. Entonces, ¿qué haces? Vas al cine. Entonces dices, tengo libre albedrío, he decidido libremente que quiero ir al cine. No, te has pillado desde la primera. Tú nunca has sido libre, has obedecido tu programa inconsciente. El programa inconsciente funciona como la hipnosis. Funciona exactamente igual que una hipnosis. Matemática pura, Jorge. Los procesos de hipnosis son precisamente aquellos que te inculcan una información para que hagas, pero obviando el que tú recuerdes que la información te ha sido inculcada. Esa es la pauta hipnótica, ¿no? Entonces, alguien te dice, tienes que hacer esto cuando ocurra. Por ejemplo, decía un hipnotizador, mira, te vas a despertar y cuando te despiertes de la hipnosis, vas a dar 3 vueltas alrededor de la mesa. A la tercera vas a despertar, no te acordarás de nada. 1, 2, 3, te despiertas. Bien. El sujeto se despierta, da igual, se levanta y da 3 vueltas a la mesa. Entonces le pregunta, oiga, ¿usted por qué ha dado 3 vueltas a la mesa? Y el hombre responde, porque me apetecía, es que he querido hacerlo. Quería hacerlo yo. Falso. Tú no eras consciente del impacto hipnótico que te han inculcado. Y como no lo eres consciente, como no lo ves, te crees que eres tú. Eso es lo que nos pasa, María. Nos pasa con nuestro libre albedrío, nos pasa eso. El salto a la libertad verdadera es salir del programa. Es salir del programa. Y la manera de salir del programa es verlo. Siéntate, quiétate, ve el diálogo interno y empieza a contemplar cómo te manipula y hasta qué extremos te manipula. Claro, ese es el gran reto, ¿no? En el sistema de pensamiento egoico, vislumbrar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Eso es. Ahí nos perdemos y ahí pues nos pasamos la vida dando tumbos y creando tiempo, porque creamos mucho tiempo. ¿Para qué? Para llegar a nosotros mismos cuando todo está aquí, ¿no? ¿Verdad? Pero creamos ese tiempo, ¿no? Hay un momento en tu libro, Jorge, que yo me quedé un poco compungida porque dices algo así, vamos a ver, dices algo así. Después de pasar por todos estos estados y niveles de conciencia, dices algo así como que después de todo soy un hombre que aún puedo decir que no he despertado. Y me quedé un poco pensando, no puede ser, si Jorge ha transitado todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu momento ahora? ¿Cómo estás tú, Jorge? Yendo y viniendo. Yendo y viniendo. La historia es que a estos estados de despertar son estados iluminados, son ciertamente estados iluminados. Yo no me establezco en uno, a mí no me ocurre así. Yo voy y vengo.
Tengo vislumbres, tengo momentos iluminados y luego tengo regresiones y luego tengo actividades mentales. Aún me ocurre. De vez en cuando de repente aparece el conglomerado mental, vuelve a aparecer allí, me atrapa por momentos, luego me libero. Lo que puedo decir es que afortunadamente buena parte de mi tiempo, de mi día a día, lo vivo en silencio y vivo en la quietud. ¿eh? Una buena parte de mi tiempo y de mis días los vivo en la quietud. Pero no puedo decir que estoy liberado, porque aún me atrapan las cosas, me vienen. Por ejemplo, ¿sabes cómo me atrapan mucho? Y yo creo que nos atrapan a todos, a través de cosas que nos dan miedo. Por ejemplo, miedo a que nos ocurra algo terrible, miedo a que alguien, a un ser querido, a mi hija o a alguien, le ocurra alguna cosa. Entonces, los procesos de temor, de miedo, rompen la confianza. Cuando desaparece la confianza, aparece la mentalidad, la mente para sustituirla. Entonces aparece un yo quiero evitar que pase esto. Ahí ya estoy atrapado. Estamos atrapados, estamos atrapados. Es un mecanismo que sucede de esa manera. El deseo, como decía el Buda, a mí me atrapa todavía. Ahora, yo lo que puedo decir, sin embargo, es que, bueno, a pesar de que yo todavía sigo atrapado del deseo, he hecho un recorrido, lo puedo compartir, puedo aportar esta cartografía de la conciencia que no he visto que estuviera expuesta, o al menos lo bastante clara en ninguna parte, y que es necesario, es muy bueno, es conveniente para los que quieren navegar los océanos de la conciencia, los que quieren sumergirse en estados meditativos, conocer un poquito cómo son las costas, cómo son los pormenores, pues conocer un poquito cómo es ese océano de la conciencia. Y eso es lo que yo intento aportar aquí con esta obra, una cartografía, un mapa Maravilloso. para navegantes. Es maravillosa, pero qué interesante esto que has dicho, Jorge. El ego se hace cargo, se hará cargo de todo aquello que no, que tú no asumas de ti mismo, de lo que tú eres, de tu ser, lo que tú no asumas de ti como esencia que eres, como ser que eres, va a estar el ego ahí siempre, ¿verdad? Para decir, ya me hago cargo yo, ya vengo yo. Es un Me estabas suplente. llamando. Es un suplente. Es Es un un suplente. suplente soñado. Dice, efectivamente, fíjate, es Qué muy bien, bueno. muy bien. Porque dices, cuando estás tú, el ego no está. Claro. Cuando está el ego, tú no estás. La distancia entre que esté el ego o estés tú Mm, son los pensamientos. Si mm, están los pensamientos, está el ego y tú no estás. Si los pensamientos se aquietan y hay silencio, apareces tú y el ego no está. claro, No hace falta ni maltratarlo, como hemos dicho, ni matarlo, ni hacerle nada al pobrecito. El pobrecito simplemente se desvanece claro. porque es algo que está en los pensamientos. Nada más. Ante la presencia no tiene razón de ser, ni tiene Exacto, función de ser. exacto. Ante la presencia desaparece este ego, desaparece el futuro y el pasado, porque aparece el presente. Claro. Porque es el pensamiento el que está en términos de futuro y pasado. El pensamiento no está en el presente, el pensamiento nunca está en el presente. El presente es silencio. Ujú, El presente está y se ve. No lo puedes pensar. Si lo piensas, ya no estás. Ya no claro. estás en el presente. El presente es algo que se evidencia sin esfuerzo ninguno, sin tener que hacer nada, porque aparece por sí mismo, porque está sin nada que hacer. Ahora, el pensar nos retrotrae, nos aparta, nos saca del presente, desaparecemos quienes somos de verdad y aparece este sueño, esta suplencia, esta apariencia, esta ilusión, Mm, que es el ego y una realidad con pasado y con futuro. Y el ujú. deseo. El deseo es el eje de todo ello. Sí, sí, Jorge, estamos acabando. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje para todas aquellas personas que están en el camino conscientemente, focalizados, abiertos en esta apertura? Y bueno, pues pueden caer en el desencanto, como decíamos ahora, ¿no? En algún momento. ¿Cuáles serían tus palabras? Mis palabras son de confianza. Por encima de todo, confía. La vida es sabia. La vida es sabia. Si tienes dudas, recuerda que vas a morir. Sí, La vida es sabia. Fíjate que la vida lo está haciendo todo. Tú no sabrías hacer nada de lo que está haciendo la vida. Tú puedes intentar o creer que estás manipulando la vida, pero tú no puedes hacer la vida, no puedes hacer nada de la vida, absolutamente nada. La vida te está haciendo a ti. Date cuenta de que tú eres parte de la vida y no al revés.
No es que la vida esté a tu alcance para que tú puedas meter tus manitas allí, modificarla. En absoluto, la vida es algo que está haciendo que todo exista, tú incluido, tú incluida. Confía. Y es como la madre absoluta que nos está llevando. Es como regresar al seno materno. ¿Qué tienes que hacer en el seno materno? Nada. Todo está sucediendo. Nacer ocurrirá. El ser está sucediendo. No hay que hacer nada. Es que eso es la madre. Pues habitamos en la madre. Habitamos en la madre. Confía. Date cuenta. Míralo. Míralo. Confía. Y eso te va a relajar, te va a liberar y vas a saber que las cosas son como tienen que ser. Porque cuando nació tu cuerpo ya todo estaba aquí, ¿verdad? Todo estaba Exacto. aquí. Jorge, y después de todo, y tal como dices y recoges en tu libro, mediante las palabras de don Juan de Castaneda, dice, dada mi total falta de control sobre las fuerzas que decidían mi destino, el único acto de libertad posible consistía en atarme los cordones impecablemente. Bueno, eso ya es la Fantástico. maravilla del libro, fantástico. Fantástico. O sea, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo impecablemente, ¿no? Que tu respuesta a la vida sea tu mejor respuesta siempre, ¿no? Si haces una entrevista, hazla lo mejor que sepas, siempre la vayan a ver 3 personas o 3.000, porque eso ya no depende de ti. Afortunadamente, eso ya no depende de ti. Por lo tanto, Exacto. sé impecable siempre. Qué maravilla, Jorge, que hayas rescatado estas palabras de don Juan. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, la verdad es que sí, muchas gracias. Este camino esa es la paradoja, ¿no? Tu camino solo puedes transitar tú, pero vamos todos, ¿no? Vamos todos, Absolutamente. es para todos, nada es para ti, no te lo puedes quedar tú, ¿no? O sea, que acogemos esta obra tuya, este libro tuyo, como la extensión de tu vida, Jorge, y de tu búsqueda, ¿no? Incansable, ¿no? Gracias por todo. Tengo 1000 preguntas que se me han quedado. Yo creo que te tengo que convocar otro día, Jorge, porque Oh, encantado de la vida. Además, haces muy buenas preguntas y lo sabes. Tú muchas sabes gracias. mucho. Sí, sí. Está muy bien. Muchas gracias, pero es verdad, porque es un libro amplísimo, lo tocas todo, es un libro de vida. Lo leía y decía, esta es la biografía de Jorge. Claramente es tu Sí, vida, ¿no? sí. O sea que muchas gracias y gracias por estar por aquí y por darnos todo lo que nos ofreces. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Bendiciones.